visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo.
Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Un gusto tenerlos con nosotros para compartir conocimiento, experiencia y amistad entre todos los contadores, sean públicos, sean privados, profesores, estudiantes, todos aquellos que vivimos el día a día la contaduría. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto, que ha nacido sin fin de lucro para capacitarnos de una manera continua, de una manera sencilla, donde las puertas se le abran a todos los contadores y expertos en temas diferentes relacionados con nuestra profesión. El día de hoy voy a estar con ustedes compartiendo un tema muy interesante, que es la conversión de estados financieros. ¿Y por qué hoy no hay invitado? Realmente este año me propuse la meta de por lo menos cada 2 meses compartirles también yo el conocimiento que he adquirido durante todos estos años de profesión y de carrera, tanto como de contaduría como de docente. Y también yo creo que es un sentimiento o una frase o un dicho que hay entre las aulas, que se dice que una cosa es lo que se ve en la universidad y otra lo que se vive en la práctica. Cierto, mentira, falso, verdadero, realmente tiene un hilo muy delgado de saber cuál es la verdad, digámoslo así. Yo diría que ambas cosas, ¿verdad? Porque realmente no el 100% que vemos en la universidad o en los colegios técnicos lo vamos a aplicar en la vida real o en nuestra profesión. Por ejemplo, muchos lloramos con lo que fueron las conciliaciones cuadráticas, tanto en los colegios técnicos como en las universidades, y mi persona tiene, yo creo que tengo más de 25 años, 28 años por ahí de profesión, de estar ejerciendo la profesión de contaduría, y les soy sincero, yo nunca he aplicado lo que es la conciliación cuadrática en la práctica. Entonces quiere decir que sí hay temas que nosotros vemos en la universidad que no vamos a aplicar en la práctica, o hay temas que nunca vimos en la U y lo vamos a aplicar en nuestra profesión, y vamos a tener que aprender por fuera, como dicen, ya después de haber salido de las aulas y tener nuestro título. Por eso el tema de hoy que les traje es conversión de estados financieros basado en la NIC 21. A mí me gusta ver las normas de una manera más sencilla. Respeto a todos mis colegas porque gracias a ellos manejamos más teoría. A mí me gusta tirarlo un poquito más a la práctica, a lo que vivo el día a día, a lo que realizo a nivel de los estados financieros, y cómo se me complica a veces el leer la norma y aplicarla a la realidad, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Me gustaría que quisieran los comentarios los que están en vivo y así enriquecer un poquito más la práctica. Pero lo que quiero es que vivamos la NIC 21 desde el punto de vista del paso a paso y cómo aplicarlo en mi información financiera. Quiero darle la bienvenida a todos los que se han venido conectando, a don Jorge Mario de Ríos, que está con nosotros desde San José, a doña Zaida Chavarría y Flori Matamoros, que es fiel oyente también de nuestro programa desde Ciudad Colón, y todos los que se han ido conectando poco a poco y los que van a estar de manera diferida también. Muchísimas gracias por seguir Experiencia Contable. Ya son 8 años de estar al aire. Realmente ha sido difícil mantenerlo 8 años al aire, pero gracias a Dios estamos aquí, y aprovechando que hoy en muchas partes del país se ha celebrado, aunque es una tradición del extranjero, lo que es el Día de Acción de Gracias. Yo le agradezco a Dios por todos estos 8 años de compartir con ustedes conocimiento con otros colegas que han venido acá, y si Dios quiere vamos para más años, si así Dios lo permite. Empecemos con materia. ¿Qué es conversión de estados financieros? Primero que todo, en nuestro entorno costarricense poco a poco se han venido abriendo las barreras del entorno económico internacional. Han venido más multinacionales, nuestra moneda se ha mezclado más con el dólar, que hubo conversaciones este año, creo, a final del año pasado, de dolarizar nuestra economía, cuáles eran las ventajas y desventajas, pero igual muchas empresas ahorita están vendiendo en dólares, compramos en dólares y hacemos a manera de importación, es decir que sí estamos con una mezcla de monedas internacionales o extranjeras y monedas nacionales. Tenemos accionistas en otros países que quieren ver los estados financieros con la moneda que ellos
analizan más fácilmente que las del país, o somos subsidiarias o asociadas y pertenecemos a una casa matriz que no está en Costa Rica, puede ser Estados Unidos, puede ser en América del Sur, que manejen también el dólar como moneda de consolidación, o esté en Europa, que sería el euro. Entonces ya poco a poco se ha venido involucrando las monedas extranjeras en las contabilidades de nuestras empresas, ya sean medianas, ya sean pequeñas o sean grandes. Es decir, que día a día estamos viviendo con ese tipo de conversión. A la NIC 21 se le titula El efecto de las variaciones de las tasas de cambio en moneda extranjera. Las normas han venido a generarnos una guía de no aplicar nosotros como los contadores nuestro criterio a la libre, como se dice, ¿verdad? Que yo hago la conversión con el tipo de cambio de cierre, todos los activos y pasivos, ingresos y gastos. O yo aplico el tipo de cambio promedio para todo. Tal vez en unos años antes de 1983, que fue que nació la NIC 21, tal vez teníamos criterios diferentes y así presentábamos los estados financieros. Pero al nacer la NIC 21, viene a regular y a explicarnos cómo son los procedimientos para hacer la conversión, qué tipo de tasas de cambio vamos a utilizar y qué procedimiento se utiliza. Y también conocer cuál es mi moneda funcional que trabaja en mi empresa. Entonces, nos regula conceptos, nos regula criterios y nos regula decisiones y material o auxiliares contables que yo tengo que tener guardaditos año con año para el efecto de realizar este tipo de conversión. ¿Y por qué debemos utilizar la NIC 21? ¿Y por qué realizar estados financieros con ciertas empresas en monedas extranjeras? Porque tenemos relación de, como decíamos ahora, de casa matriz, porque hay accionistas en otros países que quieren ver mis estados financieros en otro tipo de moneda. Tal vez quiero ver el comportamiento de mis estados financieros con otra moneda que no sea la moneda de emisión de estados financieros, o esté trabajando una moneda que no corresponde a mi funcional y tenga que hacer la conversión para una auditoría o para un análisis financiero. Entonces, siempre de una u otra manera yo voy a participar con lo que son monedas extranjeras. Los préstamos es otro ejemplo que también participa como instrumento financiero relacionado a los estados financieros. Voy a saludar un momentito aquí a don César Augusto, que nos está compartiendo con nosotros, y a Enrique Quesada, que nos dice que de Heredia nos está escuchando. Vamos a empezar en lo que se refiere qué es moneda funcional. Es una definición que nace con esta norma, que tal vez los que no han estudiado NIF no se relacionan con este concepto, pero la moneda funcional mide diferentes índices que hay en cada una de las empresas que nosotros trabajamos o vemos el día a día. A los índices se les llama qué moneda va a manejar o se utiliza en lo que son las compras, en lo que son las ventas, en lo que son los salarios, en gastos importantes, en cuentas por cobrar, en préstamos entrerelacionadas. Todas esas cuentas mayores, podríamos decir nosotros los de contabilidad, cuál es la moneda con que se está practicando. Ejemplos de empresas que facturan en dólares, ¿verdad? Hay empresas que facturan en dólares, pero lo demás de sus compras, de sus gastos, de salarios, inventarios, todo lo maneja en colones. Entonces, solo una particularidad a nivel del índice de las actividades importantes que tiene una empresa. Entonces, no puedo decir que la moneda funcional es el dólar. Tengo que hacer un análisis, un estudio de cada una de esas cuentas importantes. Entonces, es como una evaluación donde yo voy a decir, bueno, del 100% de las ventas, ¿cuánto es el porcentaje de moneda nacional y cuánto se hace en moneda extranjera, por ejemplo, el dólar? De mis cuentas por cobrar, ¿cuántas son en dólares, cuántos son en colones? De mis pasivos, ¿cuántos son en colones, cuántos son en dólares? En gastos, igual, hasta llegar a un porcentaje que si tengo un porcentaje alto que me indica que mi moneda funcional es el dólar, aunque esté mis estados financieros
en sistema contable de colones, mi moneda funcional va a ser el dólar, porque todas las transacciones que se realizan es en moneda extranjera. Y ese tema es muy delicado porque si yo estoy haciendo una auditoría financiera, yo tengo que presentar a los auditores los estados financieros con la moneda funcional, o sea, la moneda que más se practica en la empresa en las actividades importantes que se estén realizando. A eso le llamamos moneda funcional. Moneda de presentación o moneda de emisión de informes financieros sería la moneda que está en mi sistema contable. Si yo le doy un clip al sistema contable y me salen los informes financieros y la moneda que sale es el colón, entonces la de emisión es el colón, no necesariamente es la funcional. Muchas gracias. Es la funcional. Entonces, ¿qué pasa cuando yo emito estados financieros, no sé, en colones, pero hice ese análisis de los índices? Y los índices, ¿qué me dicen? Que es en dólar mi moneda funcional y está generándose en colones la emisión de estados financieros. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que voy a tener que aplicar la NIC 21, porque no puedo presentar estados financieros a los accionistas, a auditorías financieras, a bancos a nivel de inversión en una moneda de emisión que no es la funcional. Entonces, saludos a Cristian, que se está conectando desde Guanacaste, desde Liberia. Don Jesús Macís también nos está saludando desde Cartago. Ya casi tenemos todas las provincias. Falta Alajuela, falta Limón. Yo sé que hay ahí compañeros de Limón también por ahí escuchándonos el día de hoy. Entonces, espero que nos quede claro. Entonces, tenemos moneda de presentación de estados financieros, moneda de emisión de estados financieros, moneda de nuestro país, que sería la moneda nacional, y tenemos la moneda de conversión, que puede ser cualquiera. Y obviamente la moneda de funcional, que es la que yo hice el examen y decidí, bueno, los resultados de los índices me salieron que mi moneda funcional es el dólar, ¿verdad? Permiso. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer cuando yo hago mis estados financieros en colones? Porque la administración tributaria me los va a pedir en colones. La caja me lo va a pedir en colones, algunos bancos me lo van a pedir en colones, aunque mi moneda funcional sea el dólar. Y si yo tengo en moneda diferente a la moneda de presentación o a la moneda de emisión y me lo piden con otro tipo de moneda, es cuando empieza el juego de la conversión. Hay una imagen que les traje que explica un poco más sencillo los dos procesos que maneja la NIC 21, donde pasamos de una moneda local a una moneda funcional o una moneda funcional a una moneda de reporte. Le voy a decir a Andy que se nos ayuda con esa diapositiva, es la que salen las tres moneditas. Exactamente, es esa. Toda la NIC 21, en un gran porcentaje, se resume en esa imagen de presentación. Moneda local, podríamos decir que es nuestra moneda, porque estamos obviamente en Costa Rica, y nuestra moneda va a ser el colón. Pero pueden haber más tipos de moneda. Ahí nos aparece el dólar y nos aparece el euro. Ya hablamos que la moneda funcional es cuando un gran porcentaje, hablemos de un 70-80% para arriba, las actividades que se realizan, ventas, pago de salarios, inventarios, cuentas por cobrar, pasivo, en su gran mayoría está en una moneda diferente que lo que se emite en los estados financieros. Está también la moneda de reporte. Poniendo un ejemplo, mis estados financieros salen del sistema contable en colones, pero yo ya hice el análisis de moneda funcional y los indicadores me dicen que mi moneda funcional es el dólar, pero la casa matriz está en España. Entonces yo tengo que emitir estados financieros en euros. ¿Qué me dice la NIC 21? La norma me dice tiene dos procesos para hacer la conversión de estados financieros. El primero se le llama remedición, que es cuando mi moneda del sistema contable, o sea, la emisión de estados financieros, no es la moneda funcional, sino es la moneda local. Entonces, ¿qué me dice la norma? Aplique la conversión de remedición y páseme de colones a su moneda funcional, que es el dólar.
Entonces se aplica el método de remedición. Pero si mis estados financieros sí se emiten desde el sistema contable en su moneda funcional, ya sea que mi moneda funcional sea el dólar o que sea el colón, pero la casa matriz está en Europa. Entonces, aunque mi sistema contable lo emite en dólares y mi moneda funcional es en dólares, pero la casa matriz está en Europa, está en España, entonces me los piden en euros. Entonces, ¿qué pasa ahí? Voy a tener que hacer una aplicación de proceso de conversión. A ese le llamamos conversión corriente, que es de una moneda a otra moneda de presentación. No influye en la parte funcional. Entonces, en resumen, tenemos dos procedimientos, el procedimiento de remedición y el procedimiento de conversión. En el momento que nosotros aprendemos estas dos áreas, yo creo que ya tenemos más del 50% de lo que me dice la NIC 21. Y me devuelvo en el pasado, antes de 1983, cuando no había aparecido la NIC 21, nosotros tomábamos un tipo de cambio, ya sea de cierre o promedio, y se lo aplicábamos absolutamente a todas las partidas de los estados financieros para convertirla a otra moneda. Esos eran los grandes errores que cometíamos, porque no estábamos respetando los diferentes tipos de cambio que me dice la norma. Entonces, como ya vimos, hay dos procedimientos, está el de remedición y está el de conversión corriente. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia de un método a otro? El primero podríamos hablar de la conversión corriente. La conversión corriente, como la palabra lo dice, es el más sencillo, es el más fácil. ¿Por qué? Porque estamos pasando de una moneda de emisión de estados financieros a una moneda de presentación. Y la de emisión de estados financieros debe ser la moneda funcional. Entonces podríamos decir que estamos pasando de moneda funcional a una moneda de presentación. Y diferencias es los tipos de cambio. Ya sabemos que los tipos de cambio los emite el Banco Central o el banco establecido por cada gobierno de cada país. Y tenemos el tipo de cambio de venta y el tipo de cambio de compra. Vamos a utilizar el tipo de cambio de venta, que es el más alto, como base para los cálculos de la conversión. Pero nos indica el método de conversión corriente es que todos los activos y todos los pasivos los vamos a convertir en un tipo de cambio de cierre, que todas las cuentas patrimoniales las vamos a pasar a un tipo de cambio histórico y que todos los ingresos y gastos los vamos a pasar a un tipo de cambio promedio. Ese es el método conversión corriente. Y la diferencia que se me genere, ya que no es el mismo tipo de cambio que vamos a utilizar para todas las partidas, le vamos a llamar ajuste por conversión corriente. Ese es el procedimiento de moneda funcional a moneda de presentación, sea quien sea que me lo pide, sea la casa matriz, sea una institución, sea un accionista. Vamos a utilizar este método si es de moneda funcional, están mis estados financieros, a una moneda de presentación. A los que nos están escuchando ahorita, los que tengan alguna pregunta, consulta o ejemplos que ayudarían mucho, con mucho gusto estamos para servirles. Y saludos a quienes se conectaron ahorita, a llegó Limón, Jürgen Mejías desde el Caribe, desde Limón. Saludos a Lidiet, me imagino que está en la ciudad de Desamparados. Jonathan Jiménez desde Santa Cruz, Guanacaste. San Carlos, Vinicio Herrera, doña Marielos llegó a Alajuela, de Alajuela, y doña Marielos nos dice tarde pero segura. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué provincia nos faltó? Ya está Guanacaste, está Limón, Alajuela, Heredia, ya están todas, ¿verdad? No, falta Cartago. Falta Cartaguito todavía. Vamos a ver si alguno de Cartago anda por ahí. Ok, ahora vamos con el otro método. Si estaríamos en clases, preguntamos, ¿cuál es el método que sigue? Remedición. Como dicen algunos estudiantes, hasta la palabra suena feo, ¿verdad? Es cuando empieza de
de pasar de una moneda de presentación a una moneda ya se me olvidó hasta el nombre, funcional, a la moneda funcional. Es la moneda que yo emito, los estados financieros, a la moneda funcional. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas empresas en nuestro país que tienen ese detalle. ¿Por qué razón? Porque los sistemas contables no son multimonedas, o para evitar la fatiga, para emitir los estados financieros a tributación o a diferentes instituciones, prefieren, aunque su moneda funcional sea el dólar, hacer la contabilidad en colones y no hacer la conversión a cierre de año fiscal para presentar estados financieros. Entonces, cuando nos hacen una auditoría o tenemos que hacer una presentación X, tenemos que pasar de la moneda que tira el estado financiero de los sistemas contables a la moneda funcional. Y esa moneda funcional es la que yo saqué en mi estudio y en mi índice. Alexis Fernando ya llegó de Cartago. Aquí está Cartago, Santa Cruz y Turrialba, nos dice Roy Alex. Gracias a todos. Yo creo que estamos todos aquí conectados el día de hoy, de todas las partes del país. Y yo creo que este tema es muy importante para todos los que trabajamos en el área de contaduría. Remedición, entonces va a ser de la moneda que emito estados financieros a la moneda funcional. Aquí se nos complica un poquito más el escenario. ¿Por qué? Porque los activos y pasivos no todos van a ser al tipo de cambio de cierre. Hay una excepción. Los que son no monetarios van a ir al tipo de cambio histórico. ¿Y qué es tipo de cambio histórico? La palabra lo dice, es una historia de tipos de cambio y se congelan con el tiempo, con el momento del devengo, con el momento que se realiza la transacción. No monetarios tenemos, por ejemplo, los inventarios, los pagos por adelantado, tenemos el más común, propiedad, planta y equipo, son los que se consideran no monetarios. A nivel de pasivo igual, anticipo de clientes, y son los que consideramos no monetarios. Entonces, activos y pasivos, tipos de cambio de cierre, con la excepción de los monetarios, de los no monetarios. Patrimonio se mantiene el histórico igual que el corriente. Y seguimos con los ingresos y gastos. En el corriente teníamos que era el tipo de cambio promedio. También se mantiene el tipo de cambio promedio para el método de remedición, pero hay excepciones con este método de remedición. Con lo que son ingresos y gastos, se debe respetar si alguno de estos ingresos o gastos se generan de una partida complementaria de un activo o un pasivo no monetario. Ejemplo clásico, depreciación. El gasto de depreciación nace ¿de dónde? De los activos no monetarios, como los edificios, las máquinas, los vehículos. De ahí vamos a sacar depreciación acumulada y va a haber gasto de depreciación. Entonces el tipo de cambio de conversión va a ser el histórico, no va a ser el promedio. Entonces esas son las excepciones. Y la diferencia que me va a dar cuando yo ya aplico toda mi conversión, que ahora les enseño la hojita de trabajo, lo vamos a enviar a una cuenta que le puede ser una ganancia o una pérdida por conversión a moneda funcional. Y algo importante que no les comenté, recuerden que tenemos los dos métodos, ¿verdad? El método de remedición corriente, donde se revela esa cuenta de ajuste por conversión corriente y donde se revelará la parte de la utilidad o pérdida por conversión. Ambas se van a revelar en la información financiera. Ahí es donde se van a revelar. El ajuste por conversión va en el estado de situación financiera, en la parte patrimonial. Y esta cuenta que nace la remedición, la utilidad o pérdida, la vamos a encontrar en el estado de resultado integral. Entonces tienen sus diferencias, por eso es importante tomar en cuenta cuál método es el que vamos a aplicar. Muchísimas gracias, Lidiet. Enrique Quesada nos dice, si mi sistema es multimoneda,
Si tu sistema es multimoneda, tiene que crear una política contable. Primero, hacer el estudio de los índices, determinar cuál es tu moneda funcional y tomar la política contable. Si su contabilidad va a ser en moneda funcional o va a ser en moneda nacional. Si toma la decisión de moneda funcional y es diferente a la moneda local, cada cierre fiscal vas a tener que hacer el efecto de conversión y pasar de moneda funcional, que es el dólar, al colón, para presentar los informes financieros al fisco, si esa es la decisión. Pero si es multimoneda, el sistema te va a pedir tipos de cambio. Entonces ahí es importantísimo determinar los tipos de cambios que hablamos ahora y analizar cuál es el método que vas a aplicar, si es remedición o si es el método corriente. Lidet nos dice, excelente dominio del tema, felicidades licenciada y muchas gracias por compartir. No, más bien muchísimas gracias a ustedes por estar acá compartiendo con nosotros. Ok, ahora nada más para hacer un repasito, vamos a ir a los tipos de cambio que hemos estado conversando ahorita. Tenemos el tipo de cambio de venta, el de compra, el de cierre, promedio, histórico y constitución. Y nada más para recordar de dónde viene el tipo de cambio o quién nos da las bases del tipo de cambio. El Banco Central de Costa Rica, ¿verdad? Es el que nos va a dar las bases. Venta, ya creo que todos los contadores sabemos cuál es el de venta, ¿verdad? Va a ser el más alto que nos da el Banco Central. El de compra es más bajo, que no vamos a utilizarlo en este caso. El de cierre, ¿cuál es el de cierre? Yo creo que ese es un tema que todos lo conocemos. Va a ser el cierre de la fecha que me estén solicitando los estados financieros. Si vamos a hacerlo al corte ahora de octubre, sería el cierre el 31 de octubre. Promedio, es importante determinar si estoy haciendo todo el año, entonces va a ser los tipos de cambio de enero a octubre dividido entre 10 para que me dé el tipo de cambio promedio. Y el histórico es un auxiliar contable que yo voy a tener donde voy a llevar el control de todos los cambios históricos que tengo que tener en mi contabilidad para poder estar haciendo las conversiones. Constitución también se le dice, ¿por qué? Porque si yo hago distribución de dividendos, digamos lo hice el 15 de octubre, yo tengo que respetar el tipo de cambio de venta del 15 de octubre, que ese se llamaría histórico y constitución. Igual, si hay una compra de acciones a nivel de aumento de capital social y fue el 15 de octubre, entonces el tipo de cambio histórico y de constitución para ese patrimonio va a ser el del 15 de octubre, el tipo de cambio de venta. Entonces, por eso es importante que nosotros manejemos, los que aplicamos la conversión muy continua, de guardar esos tipos de cambio históricos porque nos voy a necesitar en el momento de la conversión. Nos vamos para los pasos de la conversión, que también les hice como un pequeñito resumen. Vamos a ver, don Rodolfo nos dice, ¿cómo determino cuál utilizar? ¿Utilizar qué, don Rodolfo? ¿El método o los tipos de cambio? A ver si me amplía un poquito, porfa. Y Enrique Quesada nos dice, muchas gracias, muy amable. Nos dice Diego López, excelente dominio del tema, que nos felicita también, muchísimas gracias. Dice, los pasos de conversión traté de resumírselos de esta manera. ¿Qué necesito para aplicar esta NIC 21? Pasos para la conversión sería el balance de comprobación. Compañeros contadores, nosotros para todo, aunque no es un estado financiero, el balance de comprobación es una verificación de que mi información cierra y las cuentas contables importantes de esa entidad. Entonces necesito el balance de comprobación a la fecha de la presentación. Recordando que la aplicación de la NIC 21 es fuera de libros, ¿verdad? No es que lo vamos a hacer y vamos a abrir la contabilidad y le vamos a meter de los ajustes, no, es fuera de libros, es como se hace la reexpresión, de igual manera que no es dentro de los libros, sino es fuera de libros. Y vamos a decidir, don Rodolfo, el método de conversión.
¿Y cuál método usted va a decidir cuál usar? Depende. Si ese balance de comprobación suyo está en la moneda local y usted hizo el estudio de sus índices y determinó que su moneda funcional es el dólar, ¿cuál método va a usar usted? El de remedición, porque usted va a pasar de la moneda del colón a la moneda del dólar. Pero si usted emite estados financieros en moneda funcional, que es el colón, y le piden estados financieros en dólar, entonces ahí usted va a pasar de una moneda de emisión de estados financieros a una moneda de presentación. Entonces ahí sería una conversión corriente. Entonces aquí la clave es cuál es su moneda funcional. Y ahí antes de esta presentación habíamos visto una diapositiva donde explicaba un poquito más esa parte. Después nos dice buscar los tipos de cambio. Tenemos que buscar esos tipos de cambios que voy a utilizar. Si estoy con el método corriente, los tipos de cambio que voy a utilizar es el de cierre, el promedio y los históricos de patrimonio, que eso le llamamos la información histórica. Si estoy con el método de remedición, ahí sí es más engorroso un poquito porque se me amplía la gama de la información histórica, porque tengo que tener un auxiliar para cada activo y pasivo no monetario. Desarrollar la hoja de trabajo, que es como cuando nosotros estudiamos en los colegios técnicos y en universidades hace años, que usábamos la hoja famosa de trabajo, que hacíamos la balanza de comprobación, hacíamos los ajustes, después la balanza ajustada, después los estados financieros. Igual, esa hojita de trabajo es lo mismo que hacíamos hace muchos años, a eso le llamamos hoja de trabajo para conversión. Cuando ya hicimos toda la hojita, vamos a determinar la variación de la conversión. Ya cuando nos cerró todo, ¿qué pasamos a hacer? La preparación de los estados financieros. Recordando que con el método corriente, el ajuste por efecto de conversión corriente va en el estado de situación financiera y en el caso del método de remedición lo vamos a ver en el estado de resultado integral. Y las notas a los estados financieros es parte también de la conversión. Esas notas a los estados financieros, ¿en qué va a variar? Va a indicar dentro de su contenido que los estados financieros se están emitiendo, por qué razón y cuál método es el que estamos utilizando de la NIC 21. Si es que estamos presentando a moneda funcional o a una moneda especial de presentación y obviamente los tipos de cambio utilizados para este fin y el efecto que se generó cuando hicimos la conversión de estados financieros. Eso es lo que me va a decir las notas. Les traje un ejemplito de cómo se maneja un histórico. Nos dice don Alexis Fernández Ramírez, ¿se puede ver de nuevo el video para consultar por medio de algún link? Sí, don Alexis, estamos en YouTube como Experiencia Contable. También este video queda grabado en la página de Experiencia Contable, ahí también estamos. Y ahí nos puede ver en la página, ahí están todos los videos de todos los programas que hemos desarrollado y ahí con mucho gusto, ahí don Andy muy amablemente nos lo está poniendo en pantalla y ahí pueden ver todos los videos para atrás, ¿verdad? De lo que hemos visto. Muchísimas gracias, Andy. También les cuento que hay podcast que estamos empezando con ese tema, este año fue laboral. Y he visto muchas preguntas en los chats de contadores. Recuerden que ahí están los podcasts de Experiencia Contable donde ustedes pueden repasar el tema laboral de todos los programas también que hemos visto en Experiencia Contable. Bueno, veamos el ejemplito, por fin, Andy, que estábamos viendo. Es un ejemplo de archivo histórico. Vamos a ver si se ve bien. Espero que se vea bien a ustedes. Ahí todos sabemos hacer auxiliares contables, ¿verdad? Este es un auxiliar de propiedad, planta y equipo. Viene el número de factura, descripción, cantidad, el proveedor que vendió el artículo, la clasificación, que en este caso es muebles, mueble y equipo, lo que se compró y viene la fecha que se adquiere y viene el valor residual.
Ahí los oculté la parte de la moneda local. Lo que quiero es que veamos lo que está a la derecha. Lo que está al otro lado, Andy. Donde viene el tipo de cambio histórico. Vean que ahí estábamos en 539, 538, 541. Y estamos hablando que es del 2015. Quiere decir que ahorita estamos con el tipo de cambio del 2015. Ahorita estamos como en 536. Es decir, que en el 2023 estamos con el tipo de cambio que había en el 2015, para que ustedes hagan ahí un análisis de números. Ese es llevar un histórico para lo que es propiedad, planta y equipo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer conversión de estados, yo tengo que tener un auxiliar de todo lo que es mi equipo, mi maquinaria, mi terreno, mi edificio, todo lo que haya adquirido con el tipo de cambio que lo adquirí. Revisando ese archivo, creo que era en el 2005, el tipo de cambio estaba en 215 colones. Entonces, comparación, creo que fue en el 2022 que llegamos a 600 y resto. Entonces, ahí podemos analizar lo que me dice la norma. Todos los activos y pasivos no monetarios tienen que manejarlo al tipo de cambio histórico. Y no es que yo voy a agarrar el total de patrimonio de una empresa o el total de activos no monetarios y lo voy a dividir en un solo tipo de cambio. No, cada una de las partidas va a tener tipo de cambio diferente. A eso se le llama tipo de cambio histórico. Entonces, pongámonos un análisis. Digamos, si una empresa tiene 10 años de existir, ¿cuántas cierres contables han pasado en esos 10 años? 10. ¿Cuántas ganancias o pérdidas han tenido por 10 años? 10. ¿Cuántos tipos de cambio histórico tienen en esos 10 años? 10. Entonces, eso es un histórico. Entonces, todos los aportes de capital van a tener tipos de cambio históricos diferentes. Todo lo que son utilidades y pérdidas, igual tipos de cambios diferentes. Entonces, por eso es muy importante, si yo voy a aplicar remedición, tengo que tener muchos auxiliares dependiendo de las cantidades de activos y pasivos no monetarios. ¿Para qué? Para no afectar la conversión y no revelar montos que no corresponden. ¿Okay? Si alguno tiene alguna consulta, con mucho gusto. Vamos a ver la hojita de trabajo que viene. Esa hojita de trabajo es lo que yo les estaba hablando. Es mi balanza de comprobación. Va a depender de las cuentas mayores que tengan ustedes en las empresas. Vamos a tener todos nuestros activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes, no corriente, patrimonio, ingresos y gastos de los estados financieros ya aprobados. Si estoy al cierre contable, ya esos estados financieros deben ser aprobados y valorados por los accionistas en sus reuniones de accionistas. Ya tienen que estar aprobados. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es una presentación después de la aprobación. Y voy a determinar el método que voy a utilizar. Algo importante, basándome en este ejemplo, normalmente en Costa Rica manejamos el primer criterio de cotización que habla la norma, que es usar el número absoluto. Si a nosotros nos preguntan cuál es el tipo de cambio, vamos a decir 536, 537 el de venta. En algunos países lo hacen en cotización secundaria, que le dicen que es cuando toman el valor de los 536, que es el tipo de cambio, y lo hacen como tipo factor, es decir, $1 dividido entre 536 y me va a dar un factor. Entonces, en este caso de ejemplo, se está usando el secundario, que ese es el factor, y lo que se hace es una multiplicación en vez de una división, porque si nosotros tenemos colones y lo queremos pasar a dólares, ¿qué hacemos? División. Pero si estamos con el secundario, que es la cotización, que es un factor, lo que vamos a hacer es una multiplicación. Entonces, todo lo que son, si estoy con método de remedición, que es este ejemplo, todo lo que son activos y pasivos van a ir al tipo de cambio
de cierre. Los no monetarios, tipo de cambio histórico. También hay otro que se usa el tipo de cambio histórico que se le llama recalculada cuando nos dan diferentes cuentas, como lo que vemos ahora en propiedad, planta y equipo, que es un auxiliar con diferentes tipos de cambio. Se le llama recalculadas porque son varios tipos de cambios, no es solo uno. Entonces se le pone RC para determinar que vaya al auxiliar y vea los tipos de cambio que se utilizaron. Después tenemos lo que es propiedad, planta y equipo. Si vemos, son diferentes tipos de cambio. Si se manejaría un auxiliar, pero si manejamos solo un tipo de cambio histórico, se respeta que sería 1.5, ¿verdad? Pasamos a lo que es la parte de pasivos, y sería 1.40. Y que es el de cierre, capital social 1.50, que es el día de la constitución o el día de la emisión del capital, que es igual que el de utilidades retenidas porque es la misma fecha de cierre, pero no quiere decir que siempre sea el mismo, puede ser diferente, depende del periodo que estoy cerrando. Dividendos va a ser el tipo de cambio en el momento que se distribuyó, en este caso es 1.42, ventas y gastos van a ir al tipo de cambio promedio, que es 1.45, y depreciación, que habíamos dicho de las depreciaciones, que se van a mantener al tipo de cambio histórico. Entonces, si vemos propiedad, planta y equipo, 1.5, y gastos de depreciación, 1.5. Entonces, se mantiene el gasto de depreciación con el mismo tipo de cambio histórico que propiedad, planta y equipo. Entonces, aquí vemos la cantidad de tipos de cambio que estamos usando. Estamos usando el de cierre, estamos usando varios en el método de calcular, estamos usando histórico y estamos usando promedios. Entonces, eso se ve en ¿dónde? En mi hoja de trabajo, que no va a ir en los estados financieros, sino en mi hoja para poder preparar los informes financieros. Yo vacilo con los estudiantes porque les digo que cuando hacemos esta hoja de trabajo sale por diferencia, que es lo que a ellos les gusta, ¿verdad? Sacar las cosas por ajuste, por diferencia. Entonces, en este caso tenemos que sumar el debe y sumar el haber. El que dé más alto va a ser la base, y en este caso el más alto es el haber. Entonces, quiere decir que al debe le faltan 3.300 para poder cerrar. Entonces, la diferencia se la pongo al debe y ya me cerró. Entonces, es una hoja de trabajo que le encanta a los estudiantes por lo mismo, porque lo sacamos por diferencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cada una de las partidas que yo estoy haciendo una conversión, porque si yo cometo un error en alguna de las líneas que pasa, la misma diferencia me la puede convertir en un ajuste. Entonces, aquí es donde yo aplico un criterio y yo puedo decir, bueno, qué alto me dio el patrimonio, aquí hay algo raro. Esto no tiene por qué dar tan alto a nivel patrimonial. Entonces tengo que devolverme a ver si fue que apliqué un tipo de cambio que no era. Me tengo que ir a ver si fue que multipliqué o dividí mal. Porque al sacar el ajuste por diferencia, el error humano queda expuesto y puede llevárselo a la información financiera y a los estados financieros. Entonces, cuando yo ya termino esa hoja de trabajo, ¿qué sigue? Ya sigue preparar los estados financieros. ¿Cuáles? Los que me dice la NIC 1, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambio de patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros. Dando a entender en las notas que esos estados financieros están hechos para una presentación específica solicitada por X entidad y que por eso estoy haciendo una conversión de estados financieros. Entonces, a grandes rasgos, como dicen, esta es la NIC 21. No nos metimos en teoría, en leer la cantidad de hojas que trae esta norma, sino como en resumen, vamos a ver cuántas diapositivas hay aquí. 11 diapositivas. Entonces, en 11 podemos ver un panorama de lo que es la conversión y ver cómo tener el cuidado de los pasos que tenemos que tener para poder hacer una conversión de estados financieros correcta.
Y el cuidado, si yo estoy manejando mis estados financieros en moneda local, pero es moneda funcional, sepan que en algún momento van a tener que aplicar la conversión. ¿Quiénes no están aplicando la conversión? Los que no están en NIF, porque las NIF nos piden que los estados financieros estén en su moneda funcional. Quiere decir que si a mí me hacen una auditoría y yo no lo tengo en moneda funcional y no quiero hacer la conversión porque lleva mucho trabajo, porque qué pereza pasar estados financieros a dólares, ¿qué van a hacer los auditores? Bueno, yo no puedo auditar algo que esté en contra de las normas. Entonces, la primera recomendación va a ser, contador, presénteme los estados financieros en su moneda funcional para yo poder empezar la auditoría. Entonces, para facilidad de informes a Costa Rica, si mi moneda funcional es el dólar y estoy con los estados financieros en colones, hay un momento que las vas a tener que convertir en moneda funcional. Y saber en qué momento la tengo que aplicar. Entonces, no puedo decir que estoy con NIF si mis estados financieros están con una moneda local que no es la funcional. Entonces, les dejo este resumen así veloz y rápido de la norma. Y como toda norma, yo les digo siempre a mis estudiantes y a los contadores, enamorémonos de alguna norma. Don Harry, que en paz descanse, siempre nos decía, yo no me puedo aprender todas las normas de un solo tiro. Dice, yo me enamoré de la 41. Hay unos se han enamorado de la 9, otros de la 7, otros de las 2, otros de la 1, otros del marco conceptual. Es demasiada la materia que vemos nosotros los contadores. Ahora esas normas nuevas de sostenibilidad que espero no escuchar más de aquí a enero porque ya he llevado muchas charlas de esas normas, ¿verdad? Y todavía falta mucho de estudiar, pero realmente estamos en un día a día de estar escuchando de normas y podemos aplicarlas de una manera sencilla. Es aprender la teoría, ver cómo lo hacemos en práctica y hacerlo de una manera sencilla para que nosotros podamos hacerlo en estados financieros y poderle explicar también a los clientes. Quiero agradecer a todos los que se conectaron el día de hoy. Realmente estuvimos en todas las provincias representadas hoy. Así que muchísimas gracias por la atención que me pusieron, la paciencia de ver todo esto que es un poquito teórico práctico, ¿verdad? Pero los invito a que tomen los estados financieros de ustedes, de las empresas donde están, y hagan un simulacro de pasarlo de conversión corriente, que es moneda funcional, a una moneda de presentación, o al revés, de una moneda de presentación a una moneda funcional, que es el de remedición, y ver el efecto financiero que se está generando en este momento y ver los diferentes tipos de cambio que hemos vivido en nuestro país. Como veíamos ahora, desde el 2015 estamos ahorita con el mismo tipo de cambio de hace más de 10 años. Entonces, esto llama mucho la atención y obviamente afecta los números. ¿Qué es lo que persigue las NIF? Las NIF realmente persiguen que la información financiera de nosotros sea veraz, sea transparente, sea para toma de decisiones y no sea solamente para llenar una declaración de impuestos. Entonces es una manera de nosotros también de cambiar, de transformarnos a asesores y aplicadores de normas para toma de decisiones y la parte fiscal obviamente sea una rama más de nuestra asesoría. Nos dice Flori Matamoros, gracias Ivette, muy importante esta información que se ha recibido. Nos dice de Roy Alex, excelente charla, mucho que revisar y practicar. Miguel Marín nos dice, muchas gracias por la presentación. Quiero aprovechar para hacer una consulta fuera del tema. Es sobre el video que se habló de los requisitos de la destrucción de activos. Si me puedes ayudar. Sí, ahí está el video. Creo que lo dio Cristian Marín dentro de YouTube. Don Enrique Quesada nos dice, muy amable, gracias y provechosa charla, bendiciones. César Augusto nos dice, muchas gracias, buenas noches. No, muchas gracias a ustedes y aprovecho para recordarles que tenemos muchos videos en el canal de YouTube para que puedan ver temas de hace tenemos de 8 años, entonces hay bastante material donde ustedes pueden repasar temas, los de
Ahí está don Harry congelado en el tiempo con la NI 41. Está Cristian con la parte de activos. Hay uno muy bueno que quiero volver a ver, que es cuando comentamos sobre dolarizar la economía de Costa Rica, los pro y los contra. Ese está muy bueno, también para que lo vean. Y nos dice Hazel, excelente charla desde Pérez Celedón. Un saludo, Hazel. Doña Marielos también nos saluda y nos dice buenas noches, y buenas noches así a todos los que nos vieron hoy de manera en vivo por medio de nuestras redes sociales, y a los que nos van a ver de manera diferida también. Muchísimas gracias. Espero que les haya quedado un poquito claro todo lo que es este tema, que sí es muy pesado como para verlo en 45, 50 minutos, pero ahí hicimos el esfuercito, así que es un placer estar con ustedes y espero traerles otro temita dentro de 2 meses. La idea es traerles un poquito de las aulas al programa y ver lo que vemos en las aulas, si en verdad se aplica en la vida real, en nuestra profesión. Así que muchísimas gracias a todos los que se conectaron, y a los que nos ven de manera diferida también, muchísimas gracias. Recuerden, somos Experiencia Contable y estamos aquí los jueves a partir de las 7 de la noche.